Los misterios nocturnos de la infancia. Cuando era niño, mis padres tenían una rutina estricta para mi hora de dormir. Siempre me mandaban a la cama temprano, alrededor de las 8 o 8:30 de la noche. Pero lo que no sabían era lo que sucedía después de que apagaban las luces y cerraban la puerta de mi habitación. Mi mamá recuerda vívidamente las noches en las que se iba a la cama más tarde, alrededor de las 11 o 12 de la noche. A menudo, mientras se preparaba para dormir, escuchaba murmullos y risas provenientes de mi habitación. Intrigada, entraba para averiguar qué estaba pasando, solo para encontrarme sentado en la esquina de mi cama, hablando y riendo solo en la oscuridad. ¿Por qué no te duermes, cariño?, me preguntaba, con una mezcla de preocupación y confusión en su voz. Con mis amigos, respondía yo, señalando hacia la ventana. ¿Cuáles amigos?, inquiría ella, mirando hacia afuera, solo para encontrar la noche tranquila y oscura. Se acaban de salir por la ventana, contestaba yo con una sonrisa inocente en mi rostro. A mi mamá siempre le daban escalofríos al escuchar mis palabras. No podía entender cómo podía estar hablando con alguien invisible, y mucho menos cómo mis amigos podían salir volando por la ventana. Esta extraña situación ocurrió varias veces, y cada vez que sucedía, mi mamá se quedaba sin palabras y con una sensación de inquietud que la acompañaba durante toda la noche. Además de estas conversaciones nocturnas, mis padres también recuerdan las veces en las que me encontraban llorando en la sala en medio de la madrugada. A pesar de sus intentos por consolarme y descubrir la causa de mi angustia, nunca pude explicar por qué lloraba. Era como si estuviera experimentando pesadillas que se desvanecían en cuanto abría los ojos, dejándome confundido y asustado en la oscuridad de la noche. Mis padres nunca pudieron entender completamente lo que estaba pasando, pero estas extrañas experiencias dejaron una marca indeleble en nuestra familia, haciéndonos preguntarnos qué misterios y secretos acechaban en la oscuridad de la noche, esperando ser descubiertos. La extraña visión en la noche estrellada. Como agnóstico y escéptico en los temas del más allá, siempre he preferido aferrarme a la ciencia y a lo racional. Sin embargo, una noche, mientras observaba la luna a través de mi telescopio frente a mi casa junto a mi hermano, tuve una experiencia que desafiaba toda lógica y explicación. Mientras mi hermano miraba por el telescopio, de repente exclamó: «Mira, algo está pasando por la luna». Al principio, reaccioné con escepticismo, pensando que tal vez era solo una ilusión óptica o algo por el estilo. Pero cuando miré por el telescopio, lo que vi me dejó sin aliento. En el oscuro fondo del espacio, 4 cuadrados negros, como la cola de un cometa o un papalote, estaban pegados por las esquinas, moviéndose lentamente frente a la brillante luz reflejada por la luna. Era una vista surrealista, una anomalía que desafiaba toda explicación lógica. Me quedé boquiabierto, sin poder apartar la mirada de aquellos extraños cuadrados flotantes. ¿Qué demonios era eso? ¿Cómo era posible que algo así estuviera ocurriendo justo frente a nuestros ojos? Al día siguiente, mientras navegaba por los foros de r/Astronomy, me encontré con un post de alguien en New Jersey que había presenciado exactamente lo mismo que nosotros, en el mismo momento. Pero lo que realmente me dejó sin aliento fue ver las fotos que había tomado. Eran exactamente iguales a lo que mi hermano y yo habíamos visto la noche anterior. La comunidad del subreddit tenía sus propias teorías sobre lo que podría haber sido. Algunos sugerían que era un globo meteorológico, otros hablaban de fenómenos atmosféricos raros. Pero ninguna de esas explicaciones podía explicar completamente lo que habíamos presenciado esa noche. Aunque seguía siendo escéptico por naturaleza, no podía evitar sentir una punzada de intriga y asombro ante la posibilidad de que hubiéramos sido testigos de algo verdaderamente extraordinario en el vasto e insondable cosmos. Un encuentro nocturno aterrador. Hace aproximadamente 4 años, experimenté algo que aún me deja sin aliento al recordarlo. Estaba profundamente dormido en mi habitación, cuando de repente, fui sacudido de mi sueño por una extraña sensación en mis pies. Abrí los ojos, desorientado, tratando de entender lo que estaba sucediendo. Lo primero que noté fue que mi posición para dormir era inusual, mis pies estaban hacia la pared, algo que rara vez hacía. Traté de sacudirme la confusión y me preparé para volver a dormir,
pero algo en el aire me hizo permanecer alerta. Mi habitación estaba sumida en la oscuridad, solo iluminada por la débil luz del cargador de mi teléfono. Miré hacia la televisión al otro lado de la habitación, que reflejaba una tenue luz que apenas alcanzaba a iluminar el espacio a mi alrededor. Mis pensamientos divagaban en la oscuridad, mientras contemplaba el reflejo parpadeante en la pantalla. Fue entonces cuando vi algo que me heló la sangre. En el reflejo de la televisión, una sombra se alzaba lentamente detrás de mí, como si estuviera acostada en mi cama. Observé con incredulidad cómo la sombra se deslizaba silenciosamente fuera de la cama, con movimientos cuidadosos y deliberados para no perturbar mi sueño. Quedé petrificado por lo que acababa de presenciar, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. ¿Quién, o qué, era esa sombra? ¿Cómo había llegado allí sin que yo lo notara? Mis pensamientos dieron vueltas en mi cabeza, incapaz de encontrar una explicación lógica para lo que acababa de ver. Pasaron unos minutos antes de que tuviera el coraje de moverme. Con el corazón latiendo con fuerza en mi pecho, me levanté de la cama y me dirigí a la sala, sintiendo una sensación de alivio al escapar de la oscuridad opresiva de mi habitación. Esa noche, el sueño no volvió a mí, consumido por el misterio y el terror de lo que había visto.